Mi nombre es Lisa Rojas y como líder del equipo de salud mental quisiera compartir con ustedes este breve video sobre los esfuerzos de la investigación que llevamos a cabo con el propósito de entender qué apoyos han recibido de la iglesia y cómo la iglesia puede ser más efectiva en el ministerio con personas en situación de desplazamiento. Específicamente nos preguntamos, ¿cuáles son los desafíos de salud mental asociados con la experiencia del desplazamiento forzado? ¿Y cómo puede también la teología cristiana, la psicología y las iglesias locales informar las intervenciones y apoyos que pueden ofrecer a las personas en situación de desplazamiento y víctimas de violencia sexual? En nuestra línea de investigación abordamos los posibles impactos del desplazamiento forzado en la salud mental con 3 grupos en particular. Primero, con personas en situación de desplazamiento, ya que ellas son la fuente de información más importante, con mujeres en situación de desplazamiento y sobrevivientes de la violencia sexual, y también con líderes y pastores y pastoras de las iglesias que acompañan a las personas que han sufrido desplazamiento forzado. Para esto organizamos 5 grupos focales en comunidades pilotos localizadas en zonas urbanas y rurales. También entrevistamos a líderes de iglesias que trabajaban en estas comunidades. Como pueden ver en esta gráfica presenta los diversos temas que surgieron repetidamente en las conversaciones con los grupos focales. La gran mayoría de las personas en situación de desplazamiento enfatizaron la necesidad de recibir apoyos en estas áreas: salud mental, bienestar físico, en el área espiritual, social, vocacional, legal y también en la infraestructura social. Sin embargo, observamos también diferencias entre los grupos urbanos y rurales. Por ejemplo, en cuanto a apoyos necesarios para fomentar la salud mental, los participantes de las zonas urbanas fueron más específicos en solicitar más servicios de salud mental y en particular atención informada sobre el trauma. Ahora quiero destacar que aún en la extremada necesidad y vulnerabilidad, las personas en situación de desplazamiento demostraron tremendas fortalezas en forma de altos niveles de esperanza y resistencia. En cuanto a apoyos para fomentar el bienestar físico, los participantes de los grupos focales en zonas rurales, al igual que los líderes, informaron mayores necesidades básicas, por ejemplo, alimentos, ropa y servicios médicos comparados con las personas en zonas urbanas. Y otro tema también que recalcaron fue la necesidad de que la iglesia brinde más apoyos sociales. En particular, las personas en situación de desplazamiento reubicadas a entornos urbanos comunicaron que habían sufrido una mayor pérdida de apoyos en sus vidas comunitaria y familiar. Así que, en resumen, las conversaciones con las personas en situación de desplazamiento en las comunidades piloto destacaron grandes necesidades en el área de salud mental, particularmente en lo que respecta a las afectaciones debidas a trauma asociado por el desplazamiento forzado. Particularmente los hallazgos recalcan el papel activo y vital que debe desempeñar la iglesia y las comunidades evangélicas al diseñar e implementar ministerios y servicios de extensión en comunidades que han sufrido desplazamiento forzado. Los hallazgos de esta investigación retan a la iglesia a desarrollar una visión integral en las dimensiones sociales y las diversas condiciones de vida que afectan la salud mental de las personas que han sufrido desplazamiento forzado. Además, es claro que existe una gran necesidad de que la iglesia se capacite para proveer recursos de salud mental, particularmente desde una perspectiva sensible al trauma, para guiar sus ministerios con estas personas. Los grupos focales nos comunicaron sus dificultades enfrentando problemas de salud mental, particularmente al lidiar con secuelas marcadas por trauma y duelos complicados. Permítame ahora compartirles cómo nuestro equipo, en conjunto con el equipo de sociología, también se enfocó en el área de violencia sexual.
Entrevistamos a mujeres sobrevivientes de la violencia sexual y desplazamiento forzado, ya que reconocemos que estas mujeres experimentan distintos y altos niveles de vulnerabilidad psicosocial. La desigualdad socioestructural basada en su género, el desplazamiento forzado y la vulnerabilidad emocional asociada con la experiencia de violencia sexual las hacen más susceptibles a mayor riesgo de experimentar más retos con su salud mental, lo que llamamos triple vulnerabilidad. Por lo tanto, la Iglesia debe de entender y abordar sus necesidades y sus fortalezas de una manera informada. La línea de salud mental se concentró en entender entonces cómo el estrés moral o el daño moral impide la sanidad y el florecimiento de estas mujeres sobrevivientes de violencia sexual que han sufrido desplazamiento forzado. El daño moral es de importancia crítica para la Iglesia y aquellos que trabajan con ellas para comprender y abordar la forma práctica y ética de fomentar el bienestar de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Las mujeres experimentan daños morales dentro de los sistemas sociales, ya sean públicos o eclesiales. Las mujeres que están experimentando tienen antecedentes de exposición a eventos traumáticos, parecen ser más vulnerables al daño moral. Además, la estigmatización social puede aumentar las vulnerabilidades de las personas a experimentar daño moral. Es así que nos preguntamos, ¿experimentan las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y desplazamiento forzado estrés moral y daño? Y en caso afirmativo, entonces, ¿cómo es que describen ellas los efectos emocionales de estos eventos percibidos como moralmente perjudiciables dentro del contexto de la Iglesia? Así que, basados en nuestras entrevistas con mujeres, encontramos que 11 sentimientos asociados con el estrés moral o daño moral que fueron reportados por estas mujeres participantes. Específicamente el aislamiento social, la culpa, la desconfianza, la vergüenza, el enojo, fueron reportados y asociados con la violencia sexual y con la falta de apoyo recibida de la Iglesia. Es decir, si no se aborda la angustia emocional y la falta de confianza asociados con el estrés moral y daño moral que muchas mujeres experimentan dentro de la Iglesia, tal estrés y daño puede persistir durante años, socavando los esfuerzos de las sobrevivientes de violencia sexual para avanzar en una dirección positiva con sus vidas. Esto demanda nuevas visiones sobre las mujeres en los discursos y en las prácticas de la Iglesia. Las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, al igual que muchos líderes, enfatizan que se deben desarrollar más capacidades y herramientas para enfrentar el estrés moral que usualmente han experimentado dentro de la Iglesia. Permítame compartirles otro de los esfuerzos del equipo de salud mental. En marzo de 2018, invitamos a 200 líderes y pastores y pastoras de las iglesias en Medellín a participar en talleres de capacitación sobre el rol de la Iglesia en temas de trauma y violencia sexual. Ahora, como psicólogos estamos conscientes que los líderes de las iglesias también confrontan trauma e injusticias en su ministerio. Ministrar en un contexto de conflicto es difícil y muy retador. Líderes pueden encontrar extremas formas de sufrimiento que desafían sus sistemas de fe y potencialmente agravan sus propias preocupaciones emocionales. Los efectos de presenciar y escuchar sobre temas graves, lo que llamamos trauma vicario, pueden conducir a cambios duraderos en las emociones, en la salud, en las relaciones interpersonales de los líderes de nuestras iglesias. Por lo tanto, nos sugiere entender sus necesidades y buscar formas de apoyarlos. Así que antes de realizar estos talleres, distribuimos una encuesta como parte de nuestra investigación para obtener más información sobre las percepciones y las necesidades que los pastores estaban afrontando al comprometerse a trabajar con personas en situación de desplazamiento en sus iglesias. Consistentemente, la mayoría de los líderes reportaron interés
y necesidad de ofrecer asesoramiento espiritual y psicológico. Los pastores también reportaron que encuentran varias barreras en llevar a cabo esas aspiraciones a cabo. La mayoría enfatizó la falta de conocimiento sobre el tema del trauma y salud mental como barrera que les impide su ministerio con personas en situación de desplazamiento. También exploramos cómo la exposición a eventos potencialmente traumáticos y las luchas espirituales asociadas con el trauma impactaron o impactan los ministerios y la vida personal de los líderes y las liderazas. Como psicólogos sabemos que personas que trabajan en esta capacidad de líderes están doblemente expuestos a situaciones potencialmente traumáticas. Los hallazgos de esta investigación confirmaron que generalmente aquellos líderes que experimentaron un mayor grado de exposición a eventos traumáticos en el transcurso de sus vidas también sufren de más estrés traumático y síntomas de depresión. Es común experimentar luchas espirituales en respecto de trauma o otros tipos de estrés crónico. Eso lo sabemos. Esto se entiende porque el estar expuesto directamente o indirectamente a violencia, a trauma, puede socavar aspectos centrales de la fe de uno. Existe una variedad de luchas espirituales que disminuyen el sentido de eficacia y puede reducir la satisfacción en el ministerio. Los hallazgos de nuestra investigación demuestran que la mayoría de los pastores y liderazas participantes en nuestra investigación reportaron experimentar a lo menos una lucha espiritual que estábamos evaluando en este estudio. En particular, las luchas morales surgieron como las más comunes en esta investigación, seguidas por problemas con sentido de vida, con luchas interpersonales y dudas en orden descendente. Es más, cuando mayor estrés traumático secundario y síntomas de depresión endorsaron, más luchas espirituales fueron reportadas por los pastores y líderes y liderazas. Ahora digan ustedes, ¿y esto qué tiene, qué pertenencia tiene esto con la iglesia? Bueno, los hallazgos de nuestra investigación indican que existe una conciencia general dentro de la iglesia de que se requieren prevención y capacitación y servicios especializados para apoyar a las personas en situación de desplazamiento, dado al reconocimiento de que las atrocidades del prolongado conflicto armado son potencialmente traumáticas. Ahora, los hallazgos también relacionados con las necesidades de los pastores y líderes de la iglesia nos urgen a desarrollar más estrategias para abordar las necesidades emocionales, espirituales y educativas de los líderes cristianos que trabajan con personas en contextos de trauma, de pérdida y desplazamiento. En fin, toda esta rica información nos subrayó la urgencia e importancia de crear currículos y talleres de capacitación para abordar temas de salud mental, con énfasis en afectaciones por el trauma, no solo con personas en situación de desplazamiento, sino también específicamente con mujeres sobrevivientes de violencia sexual y con pastores y pastoras y líderes que se comprometen en acompañarlos. En el siguiente video los invito a explorar conmigo 3 recursos que el equipo de salud mental creó para apoyar las iglesias en su concientización sobre el trauma y los servicios de salud mental y soporte emocional que pueden ofrecer a la comunidad cristiana que lidia con el desplazamiento forzado en nuestro país.